no es Segunda de Reyes, vuelvo y corrijo. No es carta, esto lo expliqué hace un tiempo. Este no es carta, este es un libro. Entonces se menciona segundo libro de los Reyes. Amén. Capítulo número 19 y el versículo número 15. Y dice, hermanos, la palabra del Señor, 19:15 de Segundo de Reyes. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice este versículo: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Amén. Pueden sentarse. Bendito el Señor. Dijo Ezequías, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Amén. Vaya, espero que hagan un poco de memoria y tratemos la manera de familiarizarnos con el tema que comenzamos hace algunas semanas. El tema que estamos estudiando, hermanos, es bastante difícil de comprenderlo y también es bastante difícil de explicarlo. Amén. El tema de doctrina que estamos estudiando se llama la Trinidad de Dios. Así se llama, la Trinidad de Dios, no el Dios Trino. Algunos le ponen, vamos a estudiar el Dios Trino. Ese es un error. El tema se llama la Trinidad de Dios. Amén. Y algunos hermanos que no analizan, que no piensan, que no tienen, hermanos, madurez, a nosotros también nos nombran católicos. Así me dijo uno a mí, uno de la fe en Jesús. Le digo: ustedes son católicos. ¿Y por qué? Le dije yo: porque ustedes creen en un Dios trino y los católicos también. Así me dijo. Entonces, hay gente, hermanos, que le gusta ser polémicos. Les gusta, hermanos, decir cosas que ni ellos saben lo que están diciendo. Entonces, nosotros creemos en la Trinidad de Dios, ¿verdad? Sí. Así como nos enseñaron en la Iglesia Católica, nos enseñaron en un Dios trino, ¿sí o no? Así es. Entonces, en cuanto al tema de la doctrina de la Trinidad de Dios, encaja lo que creen los evangélicos y lo que creen los católicos. Encaja. Ahora, ¿cómo lo interpretan ellos? Esa es otra cosa. Pero nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Y lo voy a explicar solo una vez, porque la vez pasada lo repetí 1 y 1000 veces. Y la Trinidad consiste en que existe un único Dios verdadero. Eso es lo que, así comienza hermano, la introducción a este tema. Que lo que existe es un único Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero subsiste en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora, estas 3 personas
participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos. Ahora, si es eso así, eso nos da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. Amén, hermanos. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, pero una sola sustancia que no debe dividirse. Y yo le aseguro que usted me puede decir amén, pero le es difícil explicarme. Lo voy a repetir una vez más, para que lo anote, para que lo grabe. Porque cuando a mí me tocan este tema, hace poco me lo tocó un maestro de una secta llamada de la fe en Jesús, y comenzó, hermanos, a ponerse en una posición él, que lo que hacía era ofender a Dios, ofender al Hijo y ofender al Espíritu Santo. Entonces vine yo, le dije, vaya, está bien, usted tiene todo el derecho de creer lo que usted quiera creer, pero parece ser que no leen mucha Biblia ustedes, porque mire, hermano, le dije yo, le voy a decir, hermano, lo que nosotros creemos en doctrina, nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Y yo lo que le dije fue esta introducción, y le dije, lo que existe es un único Dios verdadero, que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí lo topé y le dije, ¿quién fue el que vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Quién fue? ¿Y sabe con lo que me salió? Me dijo que era el Padre. Imagínense. Entonces, ¿quién fue el que vino a morir en la cruz del Calvario? El Hijo. Con eso, él ya no quiso seguir discutiendo conmigo. Ya no. Entonces, tratemos la manera nosotros de por lo menos tener algo de lo que significa la Trinidad, o en qué consiste la introducción a la Trinidad. Y es que tenemos que tener claro que lo que existe es un único Dios verdadero. Pero ese único Dios verdadero subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas, oiga, eso es lo importante que debemos de saberlo. Miren, pues, ¿y cómo así? Pero usted me está diciendo que existe un único Dios verdadero. Amén. Pero ahora me está diciendo que subsiste en tres personas distintas. Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Pero lo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros, que las tres personas participan o no participan, tienen la misma sustancia y el mismo poder, lo mismo, tienen lo mismo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, entonces, estas tres personas participan de la misma sustancia, poseen los mismos atributos, y eso viene a dar por resultado que son iguales en poder y gloria. Entonces, ¿cuál es el punto que debemos de entender? Que en ellos nunca hay contradicción. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermano? Si el Espíritu Santo decide ahorita matar a uno de nosotros, el Padre está de acuerdo y el Hijo está de acuerdo. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que ellos, los tres, son uno. Y Jesús lo dijo, y creo que lo vamos a ver más adelante. Y cuando le preguntaron, Maestro, Señor, muéstranos al Padre. Y ya le dijo, todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén, hermano. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ya no quiero seguir ahí porque se me va a ver el tiempo. Ahora, yo le decía la vez pasada que
Las verdades básicas que apoyan la doctrina de la Trinidad son 4 cosas. Lo primero, y eso ya lo vimos, hermano, y vimos varios versículos de la Biblia. Lo primero que tenemos que tener claro, que lo que existe es un solo Dios. Amén, amén. Amén. Eso lo tenemos que tener claro, que lo que existe es un solo Dios. Y no voy a tocar esos versículos porque ya lo vimos, si no voy a repetir lo que ya dije y no voy a avanzar. Número 2, yo les decía que ese único Dios verdadero posee pluralidad de personas, y lo vimos en la Biblia. Vimos en la Biblia, hermano, y ahí es donde usted, hermano, puede usted dejar quieto a cualquiera que le quiera refutar que la Trinidad no existe. Entonces, explíqueme esto. Vaya, por ejemplo, díganme ustedes en la Biblia dónde aparece la Trinidad. Nada más para ver si ustedes ya han aprendido algo. Díganme algunos de ustedes en la Biblia dónde aparecen las 3 personas. ¿A dónde? En la creación. Ahí aparecen las 3 personas. Ahí ya habla de la pluralidad de personas. Ya aparece diciendo Dios, hermano, allá en el trono, cuando todavía el hombre no había sido formado. Entonces viene, se oye una voz allá en el trono y dijo: hagamos al hombre. Amén. Hagamos al hombre. Hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿están conmigo? Si en ese trono, porque hasta ahí, fíjese bien, hasta ahí el hombre no había sido formado, ¿cree usted que es lógico que si en el trono solo hubiera estado el Padre, hubiera hablado de esa manera? No, hubiera dicho: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero en la Biblia y en todas las Biblias aparece en el libro de Génesis que él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué es eso? Ahí hay una pluralidad de personas. Pero eso es allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿dónde aparece la Trinidad? ¿Dónde aparece? En el bautismo. Amén, hermano. En el bautismo ¿de quién? De Jesús. Número uno. ¿Quién fue a ser bautizado por Juan? El Hijo. Amén, hermano, el Hijo. Y cuando el Hijo estaba siendo bautizado, se oyó una voz en el cielo. Amén. Y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de repente dice que venía una palomita blanca volando. Amén. María, la blanca paloma, que ha venido a América a traer la paz. Pero lo cantaron alguna vez. Bonito es. Entonces dice, ahí está la Trinidad. Entonces, a cualquiera que le venga a reportar eso, solamente dígale: vaya, explíqueme eso, pues, explíquemelo. Deme la interpretación correcta, explíquemelo. Le va a decir como una locura, pero yo le recomiendo algo. Yo le voy a hacer una recomendación. Si usted no está preparado, no se meta a hablar con ninguno de ellos, porque se lo va a quebrar. Amén. Amén, hermano. Si usted no está preparado para defender la doctrina, mejor mándelo y dígale: mire, tengo que planchar, tengo que lavar, porque como ellos saben que a nosotros no nos gusta el estudio de la Biblia, por aquí me lo agarro. Pero si usted está preparado, mire, cuando pasan los falsos testigos contra Jehová, el que viene al líder le dice, ahí en la esquina le dice: aquí no, que aquí no toque, que aquí no pase. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Allá sí. Porque aquella, nada, ya sabemos que se congrega, pero ya no lee la Biblia, ya hay gente ahí. No, entonces yo le recomiendo eso.
que si usted no tiene, hermano, cómo defender un tema, mejor no se mete en él, porque va a venir él, lo va a agarrar por un lado, lo va a agarrar por el otro, le va a poner un texto bíblico, le va a poner el otro, le va a poner el otro, y usted se va a quedar. Es verdad. Entonces, por eso, hermano, yo le dije, a mí no me interesa quedarme todo lo que resta del año con el mismo tema. Lo que a mí me interesa es que aprendamos algo. Amén, hermano. Entonces, número uno, que es lo primero que tenemos que tener claro, lo que existe es un solo Dios. Amén. Número dos, en la Biblia el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. El Padre hablando y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando el pueblo se desenfrenó y comenzaron a hacer una torre que supuestamente querían hacerla hasta llegar al cielo, entonces el Señor dijo, descendamos y confundamos. Amén. Porque antes de eso solo existía una sola lengua. Entonces viene Dios y dice, descendamos y confundamos, o sea, con alguien hablaba. Y obviamente ya tenemos nosotros la conclusión que allí en el trono de gloria, en la presencia del Señor, cuando se oyó esa palabra, hagamos al hombre, el que hablaba era el Padre, y el que le oía era el Hijo, y el otro que le oía era el Espíritu Santo. Amén, hermano. Un solo Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Entonces, miren, nosotros por regla, la oración siempre la dirigimos al Padre. ¿Y por qué no al Hijo? ¿Y por qué no al Espíritu Santo? ¿Por qué no hacía lo mismo? En los Hechos de los Apóstoles aparecen unas oraciones dirigidas al Espíritu Santo de una vez. Y en los Hechos de los Apóstoles aparece el Espíritu Santo matando a uno y matando al otro. Amén. Quiero que cuando entran aquellos que habían hecho su trueque y viene Pedro, le dice, ¿en cuándo vendiste la heredad en tanto? Entonces le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Porque Él es el que está aquí y usted conoce la historia. Entonces, ese único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. De eso también lo vimos. Ahora vamos al punto que nos apremia hoy. Vamos en el punto 3. El punto 3 se llama: cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Porque hay que leerlo también, no solo hay que decirlo, sino que hay que comprobarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Ya vimos lo primero. Lo primero que vimos, si nos quedó claro, hermano, que lo que existe, que solo hay un solo Dios. Punto. Número 2, ya estudiamos que el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Ahora, lo que vamos a comprobar por la palabra del Señor, hermanos, es que cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Número 1, el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Amén, hermano, amén, hermano. Eso lo tenemos que ver. Vamos a ver primero, número 1, que el Padre es Dios. Y aquí tenemos la primera cita bíblica hecha por este rey llamado como Ezequías, en el capítulo 19, versículo 15, y dice: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Amén. Entonces, esta oración, Ezequías, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? La está dirigiendo al Padre y está, hermano, comprobando que el Padre es Dios. Y ahí no hay problema, Miren, hermano, el problema no es con el Padre. El problema no es con el Padre. La confusión es con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén, hermano.
con el Padre no hay ningún problema. Pero lo tenemos que ver, lo tenemos que comprobar. Ahora veamos otro versículo que dice que el Padre es Dios. Isaías 44. Libro de Isaías, capítulo 44. Veamos lo que dice Isaías 44:6. Isaías 44, versículo 6. Dice así. Si lo va a apuntar, no lo busque porque va a perder el tiempo y se va a caer en salmos y ya no va a estar pendiente. Solo anótelo si usted quiere. Y si quiere disfrutarlo, pues solo óigalo. Solo óigalo, amén. Dice, ¿qué le dije? Isaías, ¿qué? 44:6. Mire cómo dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Punto. Ya le dije, con el Padre no tenemos problemas, pero tenemos que verlo en la palabra de Dios. Veamos otro versículo y vámonos allá al Nuevo Testamento. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 6. 1 Corintios, bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo número 8 y el versículo número 6, que dice de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Así dice el versículo, ¿sí o no? Y dice: el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Va, entonces aquí no tenemos problemas. Aquí no tenemos problemas. No tenemos problemas que el Padre es Dios. Entonces, número uno, el Padre es Dios. Pero también tenemos que comprobar que el Hijo es Dios. Amén, porque ya le dije, en lo primero no tenemos problemas. Amén, amén, hermano. Ahora, que el problema viene y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero nosotros creemos que el Hijo es Dios. Entonces, si el Hijo es Dios, la Biblia lo tiene que decir. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo número 9. Ahí está después de Hechos. Sí, ¿verdad? Después de Hechos está o antes. Después de Hechos. Romanos capítulo 9 del libro de Romanos. Capítulo 9 y el versículo 5. Fíjese este versículo. Va bien. Romanos 9:5. Aquí vamos a ver y vamos a comprobar que el Hijo es Dios. Dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. ¿De quién está hablando este versículo? ¿De quién está hablando este versículo? De Jesús. Amén. Y aquel que le diga Jesús no es Dios, y entonces, pues, anótelo, escríbalo, grábelo. Y cuando le diga a alguien Jesús no es Dios, pues está bien, y lo dice usted, o de dónde lo ha sacado. Pero yo quiero que lea conmigo la Biblia, la palabra, y diga: la Biblia dice que Jesús es Dios.
Y aquí lo dice claramente, hablando Pablo de los antepasados, y dice de quienes son los patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, y dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, punto, o coma, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otro. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1 y el versículo número 8. Este sí está más claro. Y dice Hebreos 1:8. ¿Lo tenemos o lo leo? Hebreos 1:8. Más del Hijo dice. Aquí sí está más claro, miren. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y aquí el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, lo dice claro, dice, más del Hijo dice. O sea, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted cuando voy a decir, más del Hijo dice? ¿Qué significa eso? Que tiene que tener base bíblica en el Antiguo Testamento. Entonces él está diciendo, desde el Antiguo Testamento, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Dónde está eso? En el libro de los Salmos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé si me entendieron, porque lo veo así bien como que no se convencen mucho. ¿Aló? Amén. ¿De quién está hablando ese versículo? Del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu justicia. ¿Quieren saber a dónde dice? Su Biblia lo tiene, usted lo tiene en la Biblia. Ese versículo tiene una referencia. ¿Cuál es la referencia? ¿Para dónde lo manda? ¿Ah? Lo manda para el Salmo 45, versículos 6 y 7. Ahí, así se aprende a estudiar la Biblia. La referencia entre, usted ha visto que en un versículo dice una cosa y aparece una letrita aparece ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y esa letrita para qué está? Porque le está dando la referencia. Usted ha visto que en su Biblia, aparte, hay un montón de citas bíblicas ahí, pequeñitas, hermano. Entonces, si usted encuentra esa letrita en medio, busque la letrita allí mismo en la Biblia y ahí lo va a mandar para el Salmo que le dije. Exactamente. Y si usted no lo sabe distinguir cuando termine el culto, acérquese que le enseño cómo estudiar la Biblia. Pero leamos otro versículo que corrobora o da, hermanos, la verdad que Jesús es Dios. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo número 20. Vaya, oiga esto. Fíjense bien, este versículo es clave, hermanos. Cuando ya Juan concluye su primera carta, dice: pero sabemos, oiga esto, repito, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Vale? ¿Qué está diciendo Juan?
¿Cuál Juan es este? El mismo Juan del Evangelio de Juan, ya anciano. Imagínense qué interesante, hermano, cómo él concluye y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, conclusión: Jesús es Dios. Amén. Ahora, la otra pregunta del millón es: ¿y el Espíritu Santo es Dios? Pues entonces también comprobémoslo, que tenemos que tener base bíblica. Entonces, número 1, el Padre es Dios. Número 2, el Hijo es Dios. Y número 3, el Espíritu Santo es Dios. ¿A dónde encontramos la referencia bíblica? En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, ya en el versículo número 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 3. Miren lo que dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén, hermanos. Y el otro versículo de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. 2 de Corintios 3:17. Amén. Porque dice: porque el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén, hermano. Entonces, conclusión: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Se contradicen ellos? No, en nada. Amén. Amén, hermano. Va. ¿Quedamos claros? Amén. Tiene que quedar claro. Ahí nosotros ya vamos entendiendo la Trinidad del Señor. Vaya, entonces, lo que tiene que quedar claro, tenemos que saber que cada una de las tres personas tiene como naturaleza propia y completa la naturaleza divina. Esta naturaleza no se divide, porque los tres participan de la misma naturaleza en plenitud y calidad, no de cantidad. No, porque a veces le tenemos cuidado con el Padre. ¿Y por qué no con el Hijo? ¿Y por qué no con el Espíritu Santo? Amén. Es la forma como nosotros apreciamos a Dios, aunque sí sabemos que cada uno de ellos tiene su propia posición, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Nos ha quedado claro eso, hermanos? Amén. Vaya, entonces, en conclusión, llegamos a conclusión que no existen tres dioses, sino que lo que existe es un solo Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero subsiste en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo hemos entendido. Le pregunto a algunos de ustedes. Les hago una pregunta. No, yo sé que no. Porque esto no se aprende de la noche a la mañana. Entonces puede llevarse años
Por eso es que la doctrina te tiene que estar repitiendo y repitiendo. Entonces, nos va a quedar, hermanos, solo un punto, que si entro ahí, tengo que terminarlo. Pero este último punto también es importante, que lo vamos a ver la próxima semana, y es que las tres personas son distintas entre sí. Distintas entre sí en cuestiones de funciones. Amén. El Padre mandó al Hijo. ¿A qué lo mandó? A redimir a su iglesia. El Hijo viene, redime a su iglesia y ofrece la venida del Espíritu Santo. Nunca se dice que fue el Padre como en la cruz, ni tampoco nunca se dice que fue el Espíritu Santo el que fue crucificado. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Si el Señor no ha venido y si a usted le interesa. Amén. Vaya, miren, hermanos, el día de mañana tenemos la campaña